Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy Gálatas 1 versículo 22, que dice: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Hermanos, esto es muy importante, pues vamos a saber qué es lo que hizo escribir a Pablo esto y por qué, hermanos, y vamos a llegar a la cuestión, a la raíz, para que nosotros entiendamos cómo hacer lo correcto, hermano. Pues Pablo quería hacerles entender lo correcto a estos hermanos de Galacia. Pero para eso vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día. Te pedimos que tú obres con gran poder. Sabemos que vas a obrar, porque creemos, Señor, en la eficacia del Evangelio, Señor, en nuestras vidas. Que tu Evangelio es eficaz para hacernos vivir una vida abundante. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo hace unas prédicas atrás en Gálatas había hecho una introducción con una frase que decía así: los agricultores más tontos son los que cultivan las mejores patatas. Con esa introducción estaba diciendo que los que menos piensan que son algo, es decir, que son capaces para hacer algo por sus obras, los que menos piensan que son capaces por sí mismos para hacer algo, esos son los que si creen en la gracia de Dios y no en sí mismos, esos son los que pueden vivir entonces la vida cristiana de una manera victoriosa en abundancia. Esos son los que cultivan las mejores patatas. Por eso dije esa introducción con esa frase. Ahora voy a utilizar otra frase, hermanos, y que dice así: lo muy increíble es muy cuestionable para que sea verdad. O más sencillamente, esto es muy increíble para que sea verdad. Esto es muy impresionante para que sea verdad. Eso es un dicho que a veces se suelen decir. Esto es muy barato para que sea de calidad, o algo así, hermano. Pero si no fuese así, y que si lo increíble realmente fuera verdad, ¿qué pasaría, hermano? ¿Qué pasaría si tú, por no creer que sea verdad, lo ignoraras? ¿Qué pasaría? Ibas a desaprovechar algo que lo podías acceder fácilmente a eso. Hermano, ¿por qué te digo esto? Porque si el Dios de toda gracia y de toda esperanza te dice que Él te puede hacer vivir una vida abundante, ¿por qué vos vas a decir: eso es muy grandioso para ser verdad? Capaz que tú no dices esto, pero ¿por qué en tus acciones te deprimes o te desanimas o otras cosas, o empiezas a hacer cosas para corregir sin acudir a la gracia, sin descansar en la gracia de Cristo? ¿Por qué? Si el Dios de la gracia te dice todo lo puedes en Cristo, o en Cristo sos más que vencedor, ¿por qué con tus actos día a día no lo tienes en cuenta? Yo te voy a decir, hermano, que siempre debes tener en cuenta esto: la gran eficacia que es de regalo de la gracia de Dios para ti, y que sí, es algo increíble para nosotros mismos, es algo tan grandioso, que vos tenés que creer y aceptar nomás, pues es grandioso, y no lo contrario, que porque sea tan grandioso tú digas: es muy increíble para que sea verdad, y digas: voy a dejar eso a un lado y voy a tratar de vivir mi vida cristiana yo sometiéndome a reglas, como estaban haciendo estos de Galacia. Hermanos, así no hay que hacer. Por lo tanto, mi proposición es para ti: siempre debes creer en esta gloriosa gracia. Siempre debes creer en esta gloriosa gracia. Y para cualquier cosa, hermanos, para todo en la vida cristiana. Y bueno,
vamos a ir al texto, que de este texto se saca que estos hermanos no estaban creyendo esta gloriosa gracia. Y el texto dice, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. ¿Por qué Pablo dice esto, hermanos? Él estaba diciendo que se fue a las regiones de Siria y Cilicia. Y luego dice aquí, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Entonces como que dice, yo como pasé de largo por Judea, no me quedé allí, por esas iglesias ahí en Judea, sino que me fui allá, a las regiones Siria y Cilicia. ¿Por qué lo dice esto, hermanos? ¿Por qué empieza a hablar sobre estas iglesias de Judea como que diciendo yo no pasé por allí? Solo oían hablar, luego va a decir que solo oían hablar de mí, o luego, y lo que dice acá, que solo escuchaban y ni de vistas me conocían, solo de oídas, va a decir luego, pero ni de vista le conocían los de Judea. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué empieza a hablar sobre estas iglesias como haciendo no sé si decirlo, un contraste? Porque estaban en otras regiones y no en esa región. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué empieza a hablar sobre esa iglesia? Bueno, lo hace lo dice con el motivo de dar una evidencia más que no fue a esas zonas que eran establecidas por los apóstoles, que eran zonas donde estaban ejerciendo más el labor los otros apóstoles, pero Pablo no. Y entonces lo da como una evidencia. Yo no fui a esas zonas que los apóstoles estaban, yo me fui a otro lugar. ¿Y por qué entonces dice esto, hermano? ¿Por qué da esta evidencia? Y lo hace, hermanos, para que ellos vean que, primero que nada, que él actúa independientemente de los apóstoles, que él fue a otras regiones, que ni era controlada por esos apóstoles. Y también para que vean que él tenía una misión distinta a los apóstoles. Él era encargado a predicar a los gentiles. Y todo esto era de acuerdo al llamado que él tuvo eficaz del evangelio para con él, hermanos. Por eso, lo principal de estos dos motivos, de por qué dice esta evidencia, va a ser el tercero, que dice que esta evidencia lo dice para demostrar su convicción que actúa por causa del evangelio y no por causa de hombres como apóstoles o por causa de las iglesias allí de Judea que supuestamente eran las que estaban ahí dirigidas por los apóstoles. No, él no tuvo dependencia de ningún hombre, él fue a servir allá, hermanos. Pero cabe bien aclarar aquí que estas iglesias de Judea eran las que estaban más o menos desde el sur de Samaria, prácticamente ahí donde, desde que ahora es Israel, ahí desde arriba, hasta Jerusalén, por ahí, y tal vez hasta las iglesias de Jerusalén misma, donde estaba Santiago, que era el tipo líder, ahí donde también estaba Pedro. Entonces eran zonas muy concurrentes ahí por los apóstoles. Bueno, entonces Pablo dice que no fue por allí, sino que se fue por allá. Entonces, resumiendo, él da esta evidencia para que sepan que actuaba sin dependencia apostólica, que tenía una misión distinta y que lo dice para demostrar su convicción que actuaba por causa del evangelio, que le cambió y le hizo ser lo que él ahora es, hermanos. Ahora bien, hay que entender la problemática de por qué Pablo le tiene que decir todo esto, hermanos, para llegar ahora a la cuestión que nos compete a nosotros, entender también por qué le tiene que decir todo esto. ¿Por qué es necesario demostrar esta convicción de que actúa consecuentemente al mandato de Dios, consecuentemente a lo que el Evangelio le hizo a él? ¿Por qué tiene que demostrar todo esto prácticamente en 2 capítulos? Y es, como estamos viendo siempre en estas predicaciones, es por la incredulidad de estos hermanos de Galacia que cayeron de la gracia. Sí, hermanos, cayeron de la gracia. Y lo dice
todo esto, todos estos datos como esto, bien detallados y bien argumentados, como ahora lo está haciendo, como si los de Galacia le estuvieran a él observando como si ellos fuesen detectives y le estuviesen mirando con una lupa a Pablo, hermanos. De tal manera que Pablo dice todo esto llena de informaciones que apelan al caso a favor de Pablo, de que él hace lo que es y es ser un apóstol, hace consecuentemente con lo que es y lo que no piensan que es los de Galacia, los judaizantes. Entonces él les echa en cara bien detallado todo estas acciones que demuestran que él hace las cosas bien, hermanos, y les echa en cara con motivos razonables para que ellos no tengan con qué atacarle y decirles que él no es un verdadero apóstol, hermanos. Pero además de todos estos argumentos que él hace para que ellos se callen, él hace todo esto, hermanos, para luego, para revelar que ellos están siendo insensatos en no creer lo que Pablo hace. Él lo dice todas estas acciones, ¿por qué causa? Para demostrar que ellos están siendo insensatos en no creer que él es un verdadero apóstol. Ya comienza diciendo, me maravillo de que cayeron de la gracia. Y luego dice todo esto casi en 2 capítulos, para que en el capítulo 3 luego diga, al llenar toda esta evidencia, miren esto, como que Pablo pensando, le voy a llenar de argumento esto para luego decirte, oh Gálatas insensatos, ¿por qué ignoráis a Cristo crucificado delante de ustedes, que yo les mostré? Eso era lo principal, hermanos, que Pablo quería defender. Y por eso usaba todos estos argumentos. Pero para luego llegar a decirles lo principal, el error donde cayeron. Oh Gálatas insensatos, de la gracia cayeron. Ellos, hermanos, salieron de esa maravillosa gracia, hermanos, que es estar en Cristo. Y es la gracia. Pero ¿qué es esta gracia? ¿Qué es estar en la gracia? Para saber entonces que yo sí lo estoy viviendo, que yo estoy en la gracia, para que tú sepas que tú estás en la gracia. Tienes que saber qué es esta gracia. Y para que Pablo no te tenga que decir todo esto para echarte en cara y luego decirte, Gálata insensato. ¿Qué es estar en la gracia para saber si yo estoy o no? Es, hermano, seguir creyendo en la gracia. Eso es estar en la gracia, estar en ese ámbito. Es seguir creyendo que estás en la gracia. Seguir creyendo en la gracia. Y eso es lo que te hace estar firme y libre. Pero ¿qué es entonces esa gracia? Es la buena noticia, hermano, de la libertad. Que Cristo ya te hizo libre. Pero no es una libertad a medias, hermano. Es toda la libertad. Es la gracia de Dios. Es toda. Te explico brevemente cómo. Primero te digo un pasaje y ahí ya te explico claritamente. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. De ahí que la gracia es también estar libres de la ley porque morimos para ella, pero también estar sujetos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu que nos hace vivir la vida cristiana por causa del Espíritu. Entonces la gracia también es la vida vivida todo el tiempo por el Espíritu, de una vez que nos convertimos hasta que para siempre, hermanos. Entonces la gracia es toda, es también. Entonces seguir creyendo la gracia es necesaria también, porque es también seguir creyendo que la vida aquí en que estamos nosotros también está sujeta bajo el poder del Espíritu, que es una gracia. Y creyendo en esa gracia vamos a actuar por el poder del Espíritu, como hay muchos pasajes en Gálatas, por ejemplo Gálatas 3:5, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, vas a perfeccionarse por la carne. No, hermanos.
es por el oír con fe que el Espíritu obra maravillas entre nosotros. Gálatas 3:5 dice también, hermanos. Por lo tanto, vuelvo a decirte la proposición para ti de este mensaje, que hay que creer en la gracia, hermano, para vivir la vida cristiana. Hay que creer en la gracia, y es toda la gracia, no es solo para entrar al reino de Dios, sino es entrar y vivir de acuerdo a todo lo que Dios da, el poder para vivir de gracia la vida cristiana por causa del poder del Espíritu, que aquí los de Galacia no estaban entendiendo. Estaban queriendo obrar perfeccionándose por la carne a seguir leyes, pero no tenían en cuenta de que la gracia actúa de gracia por el poder del Espíritu para hacerles seguir la ley, y que la carne no se enseñoree en ellos, hermanos. Entonces, ¿cómo actuar yo en la gracia y vivir toda la gracia de Dios? ¿Cómo? Y ya te dije, estar creyendo en la gracia. Y por definición creer no es una obra. Entonces, no es por obra que vos vas a vivir en la gracia, sino que es por la fe. Y la fe es solo creer la gracia de Dios. Y eso te va a hacer vivir de gracia, hermanos. Es como creer que te llamas fulano de tal. Es como creer que respirás. Es un hecho, respirás. Es un hecho que te llamas así. Yo me llamo Josías, no sé cómo te llamas tú. Y es un hecho, y vos crees porque lo sos. Así también es un hecho que yo soy salvo. Es un hecho que ahora yo, si vivo y hago algo bueno, es porque Cristo vive en mí y me hace hacer todas las cosas como el querer también, por el poder del Espíritu. Y yo creo eso, respiro eso, de gracia. Y no tengo que hacer una obra para recién alcanzar ese poder. No tengo que comprar ese poder como lo hizo el Simón el Mago. No, es de gracia. Es un hecho, es un veredicto. Que Dios ya consumó la obra en la cruz, que mató todas mis pasiones pecaminosas en la cruz y me hizo resucitar para tener una nueva vida llena del poder del régimen nuevo del Espíritu de Dios. Y esto es lo que me hace andar en las alturas, como dice Habacuc 3:19, hermanos. Es todo por causa de la obra graciosa de Cristo, hermano. Como dice Colosenses 2:6, así como que recibiste al Señor Jesucristo, así también andad en Él. ¿Y cómo recibiste al Señor Jesucristo? Por la fe, hermano. Y así tenemos que andar en Él, arraigados y cimentados en Él, hermanos. Ahora bien, ¿cómo una verdad tan gloriosa y poderosa es ignorada y fue ignorada por estos hermanos de Galacia que no estuvieron firmes en esta libertad y en esta gracia que promueve la vida vivida en Cristo por el Espíritu? ¿Cómo fue ignorada esta gloriosa verdad? Es algo tan glorioso para ser verdad, capaz que decían. Y decían, no, tengo que yo añadir una obra, como Caín. Tengo que yo perfeccionarme por la ley, para ser mejor en la vida cristiana. Tal vez pensaban así. ¿Piensas tú así? Inconscientemente en tus acciones día a día. ¿Cómo una verdad tan gloriosa es ignorada entonces por ti si lo haces así? Y es tal vez eso, por ser tan glorioso y ser tan increíble, que tú no crees. ¿Y por qué? Porque das lugar a la carne, a lo natural, y no a lo sobrenatural, no a la gracia de Dios, que de regalo te quiere hacer vivir la vida cristiana. Persona que está escuchando. Hay una ilustración que es muy conocida y yo ya lo dije varias veces, pero no me arrepiento y lo voy a hacer siguiendo a decir esta ilustración. Es el caso de un reloj. No traje reloj aquí, pero miren, si yo les pregunto a ustedes, hermanos, imagínense que ustedes son, están ahí en una clase es una clase donde hay adultos que no terminaron la escuela y solo hay un niño ahí que faltó a la clase y dijo, anda al lado de adulto, así no te perdés. Entonces él fue a la tarde. Ahí lo arreglé un poco la ilustración. Y entonces el profesor dice, miren, este reloj acá es un Rolex.
¿Y quién quiere? Yo le doy gratis. Y le mira medio así a todos. Y todos, ja, 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 qué chiste, nada, profe, anda a vender por, no sé, por Amazon, anda a vender por Mercado Libre. Y el niño dice, yo quiero, profe, yo quiero. Y agarra. Y los otros se ríen, ja, 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 mira, cree que el profesor le va a regalar. Qué chistoso, qué se cree. No, mira, está creyendo de verdad que era un regalo, dice. Pero qué ridículo ese. Y luego se pone así, el reloj. El profe dice, yo le estaba probando si tenía fe o no en lo que yo digo. Y porque tuvo fe, yo le regalé. Y es así, hermanos. Dios quiere darnos una vida grandiosa en abundancia. Y no por tus méritos, sino porque Él quiere regalarte algo maravilloso. ¿Crees que es maravilloso vivir la vida empoderada por el Espíritu? Es maravilloso, claro que sí. Entonces, acepta por fe, hermanos. Y esto, hermanos, es lo que uno tiene que hacer. Le hago una conclusión de esto, en todo lo que estuvimos viendo aquí. Hay un violinista que es un gran violinista y que toca viola también, que estaba dando clases a personas, ¿sí? Para que toquen bien el violín. Eran invitados de varios lugares. Y él los observaba así. Y bueno, el otro empezaron a tocar una nota. Entonces el profesor dijo, para. No, tiene que empezar con más emoción. Uf, dale más chocolate al asunto, dale más chocolate. Y luego, no, para. Hacer tu postura mejor. Esto que aprendiste en las primeras clases de violín cuando tenías 5 o 6 años. Mira, así. Le estaba diciendo cosas básicas. Cosas que ya tenía que saberlas. Pero si hacía esas cosas básicas, iba a mejorar una barbaridad. Hermano, la cuestión es que luego le empezaba a decir, por ejemplo, y le empezaba a corregir, por ejemplo, con la postura y decirle, tener más, de pensar que lo que haces lo vas a hacer porque vas a ganar millonadas de dólares o algo así. Y hacían ilustraciones bien bobas, como también, no, mira, tenés que sujetar bien la cuchara para que vas a comer, no vas a sujetar así, no, así no vas a comer. Le estaba diciendo cosas básicas, hermanos. Y, hermano, es eso, la vida en Cristo, es algo muy básico, es aceptar la gracia de Dios. Pero si vos crees que por tu justificación, por tus méritos vas a hacer las cosas mejores y te olvidas de lo básico que es grandioso, entonces no vas a hacer nada bien, hermano. Luego a otra persona, a este violinista le dijo, es importante empezar con todo y no de una forma tan poco así notable, así, es media desanimada. Y esta violinista sabía mucho, pero le faltaba más corazón y personalidad que también le ayudarían a corregir su postura y sacar un mejor sonido. La cuestión era la personalidad, era eso. Ella pensando en todo, en técnicas, en cosas, métodos, todo, pero se olvidaba la raíz, el corazón de la cosa. Y entonces, ¿cómo, hermanos? Nosotros también podemos tener un corazón real, verdadero, apasionado para hacer todas las cosas bien. Es por el poder del Espíritu, es apreciar la grandiosidad de la gracia, por la fe, hermano, y no en nosotros mismos. Y ahora sí hablo a los creyentes. Hay muchos que saben muchos, pero en la primera impresión, que otros pueden verlo, ya sabremos que no son los mejores. Les falta algo, les falta confianza en la riqueza inconmensurable de la gracia de Dios en el Evangelio, hermano. Y esto era los de Galacia, que le faltaba a estos de hermanos de Galacia, hermano, y no vivían así. Ahora tal vez otros me digan, Josías, pero está siendo un poco estricto. Estamos en crecimiento en la gracia de Dios. Y tal vez agarren un pasaje, segundo de Pedro, que dice que nosotros debemos crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero háganse esta pregunta, hermanos. ¿Por qué Pablo le dice que cayeron de la gracia? Pablo quiere que ellos estén en la gracia, pero estos no estaban. Hay una diferencia, estar en la gracia y estar creciendo, que no estar en la gracia, que no tener este conocimiento claro que la vida es vivida por el Espíritu y por el poder de Él, hermano.
Y hay muchos hermanos que no están en la gracia, no están viviendo en la gracia, están, como dice aquí, fuera. Y Pablo les tiene que decir, avivaos. Es una gran grandiosidad de la gracia que te ayuda a vivir la vida cristiana por el poder del Espíritu tan bien, hermanos. Y bueno, hermanos, y esto se lo entiende como un niño, como estaba diciendo, apreciando esa gracia y aceptando, hermano. Y tal vez diga algo acá fuera del contexto, pero se puede aplicar aquí. Jesús dijo a los discípulos, dijo, oh sabiduría de Dios, te alabo Padre, oh sabiduría de Dios, que escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños, porque así te agradó, dijo Jesús. Y también sí, está en el contexto porque luego le dice a los discípulos que es como un niño, que vos podés acceder al reino de Dios y no siendo orgulloso en tus obras, yo tengo que hacer esto para ser mejor y no sé qué, ser mejor que este, que es. No, es como un niño que vos entrás y vivís la vida cristiana. Y esto es lo que le hacía alabar a Jesús. Escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y Dios las reveló de gracia a ellos que no son, para que sean y vivan una vida gloriosa y en abundancia, hermanos. Y es así, hermano, creyendo que la justicia es de Dios, creyendo que la obra que Dios sigue haciendo en ti es de Dios, que vos vas a ser un gran solista, ministra de Dios en esta vida cristiana y de corazón vas a hacer todas las cosas bien, disfrutando como un chocolate, hermano, toda la obra de Dios aquí para ti. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.